Bueno, con un poco de frío, Sí, pero cosa ya. que no pueda solucionar un cafecito. Sí, el clima, la verdad, todavía no está muy bueno en estos días en Lima, pero nosotros estamos con mucha energía igual. Así es, y listas para resolver todos los casos de hoy. Fátima, estaba viendo los correos que nos han enviado y ya voy identificando dos casos que me interesan. ¿Tú cómo vas? Bueno, acá justamente me ha escrito un chico que dice que después de mucho tiempo por la pandemia ha encontrado trabajo, pero que le están diciendo que solamente va a tener un contrato verbal. La verdad no tengo ni idea si es que vale como un contrato que uno hace a través de un papel. Bueno, allí tengo también mis dudas. Creo que va a ser bien interesante que tomes ese caso. Yo, por mi parte, he visto la necesidad de saber cómo puedo solicitar, por ejemplo, imágenes de las cámaras de videoseguridad que hay en las distintas calles de Lima. ¿Qué procedimiento debo hacer? ¿Cuándo puedo solicitarlo? ¿Qué te parece? Me parece interesante porque, bueno, en tiempos de pandemia muchas urbanizaciones se quedaron sin personal de seguridad, se dieron también muchos robos y las cámaras de seguridad han sido el elemento importante. Pero es verdad, ¿no? O sea, si pasa algo, ¿a quién se lo solicitas? ¿Cuál es el mecanismo? Es un tema que nos va a servir no solamente para ahora, que estamos en este proceso de pandemia, sino también para el futuro. Perfecto, entonces ese sería un caso y luego una televidente de Barranco nos ha dicho que hay un nuevo servicio donde podemos hacer denuncias virtuales. Entonces, me parece que hay que tener un poquito más de detalle al respecto. Sí, bueno, entonces, ¿ya tienes una idea para el primer caso o vamos buscando? Mira, ya tengo, el primer caso serían las cámaras de videoseguridad y el segundo, ir o conocer algo más sobre Barranco Denuncia Virtual. Ya, buscamos entonces Y con el información. tuyo, ya tenemos 3 casos cerrados. Sofi, ese es otro programa. Graciosita. Está bien, está bien. Caso por caso. Debo reconocer que esta vez sí me ganaste. Ya me desquitaré. Sofi, tan linda. Escúchame, lo pendiente es la comida que vas a preparar. Ahí va, ahí vemos. No, tú sabes que ahí yo pierdo y tú ganas de manera espectacular. Sofía, que hay mucha información sobre las cámaras de seguridad y, por ejemplo, me preguntaban cuál es el criterio para ponerla, porque a veces tú puedes decir, esta zona la necesita, pero tiene que ver con la cantidad de delitos que se denuncian y si no se denuncian, ¿cómo lo haces, no? Claro, ¿y cómo se determina, por ejemplo, los lugares en los cuales se colocan las cámaras? ¿En qué momento se puede solicitar las imágenes? Porque habrá personas que no necesariamente las utilicen de buena manera, ¿no? Claro, y también me imagino que por otro lado la delincuencia tiene también un mapeo de los lugares donde hay cámaras de seguridad. Un truco debe de tener esto para que sirva finalmente para que sea una manera de disuadir pues, a la delincuencia, ¿no? Sí, mira, justamente yo he estado también viendo en internet y me he podido comunicar con la Municipalidad de Pueblo Libre. Y en la Municipalidad de Pueblo Libre hay una persona que es el gerente de Seguridad Ciudadana, Miguel Guerrero, que nos puede dar mayores detalles sobre este tema. Él ya me está esperando, ya está presto a darnos toda la información, así que vamos a saber todo lo referido a cámaras de seguridad. ¿Qué te parece? Muy bien, yo me quedo viendo lo del contrato laboral porque hay bastante información y también hay varias cosas que no se están cumpliendo, así que también voy a averiguar quién es la persona que nos puede dar todas las referencias y tener, como dices tú, todos los casos resueltos de una vez. Cerrados. Voy entonces a la entrevista y nos estamos viendo. Sí, ¿ya? estamos hablando. Ok, hablamos. Chao.
Estamos en Alerta Pueblo Libre y vamos a conversar con Miguel Guerrero. Él es gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre. ¿Cómo está, Miguel? Bienvenido a Caso por Caso. Bienvenido. Bueno, vamos a hablar sobre las cámaras de seguridad y la importancia de su instalación. Entonces, primero quisiéramos conocer cuáles son los criterios que ustedes tienen para instalar determinadas cámaras de seguridad en el distrito. Bueno, la instalación de las cámaras responde a un estudio o una apreciación de situación de todo el distrito, privilegiándose avenidas, espacios públicos como parques, zonas que podrían ser consideradas vulnerables, como son aquellas calles un poco desoladas, y todas aquellas calles que se convierten en zonas de salida del distrito hacia nuestras 4 grandes avenidas que circundan nuestro distrito, ¿no? Y adicionalmente ya otras que por la incidencia delictiva requieren de la instalación de una cámara de videovigilancia. En el caso de Pueblo Libre, ¿cuántas cámaras de seguridad se tienen instaladas? Tenemos instaladas 195 cámaras que, gracias a un convenio realizado con una empresa privada con la municipalidad, se ha logrado que todas estén interconectadas acá en nuestra central, ¿no? Dejando de lado un programa que era descentralizado, en la cual teníamos módulos de vigilancia en diferentes puntos del distrito, en donde se recibían un determinado número de cámaras, ¿no? Pero ya con este tendido de fibra óptica, todas nuestras cámaras están centralizadas acá en nuestra central, ¿no? Las cámaras de seguridad, bueno, instaladas tanto en espacios privados como en públicos, buscan disuadir a aquellos que quieren cometer hechos delictivos. ¿Cómo ve usted su eficacia? ¿Qué recomendaciones o análisis también nos puede hacer al respecto? Claro, una cámara de videovigilancia o de seguridad, como se llama, es un elemento disuasivo. Obviamente que aunado a esto también está la respuesta de las unidades de serenazgo, de la policía, ¿no? Pero su principal función es ser disuasiva. Ahora, fuera de eso, también constituye un elemento para perennizar hechos que se suceden en la ciudad, más aún ahora que está en vigencia el nuevo Código Procesal Penal, que requiere de pruebas para poder determinar las responsabilidades de los que resultaran implicados en estos hechos, ¿no? Entonces, una cámara de seguridad puede captar de repente un accidente de tránsito en donde la persona, el chofer, ha estado en estado de ebriedad y automáticamente con esta imagen se abona al proceso, o también un hecho en flagrancia en la cual los delincuentes son detenidos y se tiene la imagen. Todo esto va a hacer que el proceso sea más célere y van a recibir la sanción que les corresponde, ¿no? Claro, puede servir como medio probatorio en un proceso. No sirve como medio probatorio. Okay. Más aún, ahora nosotros, a través de directiva de la gestión del doctor Haas, tenemos una comunicación directa con el Ministerio Público, porque ya desde el 15 de junio está en vigencia en el Distrito Judicial de Lima el Código Procesal Penal. Entonces, hay situaciones que a las 3 de la mañana la Fiscalía requiere imágenes de un hecho suscitado en tal punto. Se comunican con nosotros vía correo electrónico y automáticamente buscamos la imagen. Si existe, se la podemos pasar a la Fiscalía para que ellos puedan continuar con su proceso, porque pueden tener una persona en ese momento detenida y con eso pueden hacer su proceso más rápido, ¿no? Entonces, el funcionamiento son las 24 horas y hay la posibilidad de dar la prueba en el momento que se requiera. Exacto, las cámaras de videovigilancia están 24/7, 365. Nuestro personal está todo el día y todos los días alerta al desarrollo de lo que pasa en la ciudad. Son los ojos de la ciudad. ¿Y qué alcance tiene esas cámaras de seguridad? ¿Hasta dónde puede grabar o se puede tener esa imagen? Una cámara de seguridad tiene un rango entre 200 metros, 250, depende también de las características de la cámara, ¿no? Pero con 200 metros es bastante adecuado esta tecnología, ¿no? Muchas gracias, Miguel, por habernos brindado tanta información sobre las cámaras de seguridad en Pueblo Libre, pero vamos a seguir conversando y dando más detalles, sobre todo de la manera que tenemos para solicitar estas cámaras de seguridad. Tenemos que hacer una pausa y volvemos con mucho más aquí en Caso por Caso. Cuando un ciudadano es agraviado de algún ilícito o como consecuencia de estar en la ciudad puede sufrir un accidente, lo primero que deberá hacer es presentar una denuncia ante la comisaría del sector. Con esa denuncia se acerca a la mesa de partes de la municipalidad llevando un CD
Luego de eso, en un lapso de 24 a 48 horas, están recibiendo sus imágenes. ¿Sabías que no ceder el pase a un vehículo oficial o de emergencia amerita una sanción? Esta infracción se penaliza con el pago del 12% de una unidad impositiva tributaria, equivalente a 528 soles. Además, según la última modificación hecha por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el conductor sumará un total de 90 puntos en su récord. Recuerda que nuestra actitud puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte de una persona. Seguimos aquí en Alerta Pueblo Libre y antes de la pausa conversábamos sobre las cámaras de seguridad, su importancia y sobre todo para tratar de disuadir a aquellas personas que quieren cometer actos delictivos. Pero también es importante conversar con Miguel Guerrero, gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad, sobre cómo podemos hacer la solicitud de las imágenes, en qué momento es posible desarrollar este pedido. Bien, cuando un ciudadano es agraviado en algún ilícito o como consecuencia de estar en la ciudad puede sufrir un accidente, lo primero que deberá hacer es presentar una denuncia ante la comisaría del sector. Ya. Con esa denuncia se acerca al mesa de partes de la municipalidad llevando un CD y en una solicitud simple indicar el día, la hora y el lugar donde se han suscitado los hechos. Lo ideal es poner un rango de hora unos 30 minutos, 40 minutos, porque cuando es muy grande el archivo es a veces difícil de descargar, ¿no? Es decir, yo como persona individual puedo hacer la solicitud o lo tiene que hacer directamente la autoridad. A ver, la autoridad dentro de sus procedimientos está a solicitar esas imágenes, es parte del procedimiento, pero eso no quita que usted como ciudadana pueda también solicitar las imágenes que tiene grabada la municipalidad, ¿no? Hay que tener presente que uno presenta su denuncia y automáticamente, de manera gratuita, la policía emite una copia de la denuncia, quien me va a permitir acercarme en este caso, a la Municipalidad de Pueblo Libre, para, de manera gratuita, llevando un CD, podemos recibir estas imágenes, ¿no? ¿Y hay un costo para tener estas imágenes? No, es de manera gratuita, salvo, bueno, que de repente no tenga el CD y tenga que pagar 2 soles, que es un costo mínimo, ¿no? Pero si yo tengo el CD, lo puedo llevar y no hay ningún tipo de problema. ¿Y el tiempo que demora entre el pedido y la entrega es mucho o poco? 24 horas. Yeah. 24, póngale 48 horas, ¿no? De ahí no pasa porque nosotros entendemos, ¿no? Comprendemos que las personas que han sido agraviadas ya han sido victimizadas. Y el demorarlos en la entrega de aquellas imágenes que podrían servirles como pruebas, si no lo hacemos de manera rápida, lo estaríamos revictimizando, porque esa persona necesita información. Entonces, como le digo, por disposiciones del señor alcalde, lo que respecta a la atención al ciudadano es una prioridad. Entonces, en esa línea, lo antes posible, 24 horas, 48 horas, de repente, por la complejidad en la noche, porque hay que tener presente una cosa. Yo le puedo decir, me robaron en la cuadra 15 de la Avenida Brasil, a tal hora, a tal día. Pero en ese momento, cuando usted hace la búsqueda de la cámara tiene una rotación de 360. Claro. Entonces comenzamos a hacer la búsqueda y la cámara ha estado en otro punto. Entonces esa cámara de repente no ha captado, pero de repente hay una cámara próxima que puede haber captado de repente el vehículo que cometió el ilícito. Entonces demanda un trabajo un poquito mayor. Entonces, ahí puede estar la demora en la entrega, ¿no? Pero lo que se busca es darle la información. Obviamente, si es que no hay, se le dará un informe diciéndole pues, que no han hecho las imágenes, ¿no? Indistintamente que los hechos sean de día, de noche, digamos, las cámaras de seguridad tienen la posibilidad de captar imágenes nítidas. Claro, imágenes nítidas. También depende a veces de las características. Hay un árbol, puede ser un poco más oscura, pero sí se logra captar, ¿no? Ahora, adicional a eso, existe el decreto legislativo 1218 y su reglamento, el decreto supremo 007,
que habla sobre las cámaras de videovigilancia. Es una ley respecto a todo lo que son el tema de videovigilancia. Y establece que los predios, las casas que tengan cámaras de seguridad, que es su derecho de colocarlas, están en la obligación de proporcionar esas cámaras a las autoridades. Entonces, en algunos casos, nosotros para poder colaborar con el vecino, nos acercamos a estos predios y le solicitamos a los vecinos que nos faciliten las cámaras y que las tienen habilitadas para poder proporcionarse a los vecinos, ¿no? Eso también hace la policía, ¿no? Pero, como digo, nosotros estamos siempre en la línea del servicio al ciudadano del distrito, ¿no? Bueno, muchas gracias, Miguel, por habernos dado tanta información sobre estas cámaras de seguridad y sobre todo que la ciudadanía tenga información sobre las posibilidades de disuadir a aquellas personas que quieran cometer actos delictivos. Gracias por estar en Caso por Caso. Hola Fátima. Hola Sofi, ¿qué tal? Cuéntame. Te voy a contar el paso a paso para solicitar una copia de las imágenes de una cámara de seguridad en la municipalidad. Paso 1. Acércate a la municipalidad de tu distrito. Paso 2. En mesa de partes presenta la copia de tu denuncia y tu DNI. Ahí te entregarán un formato de solicitud dirigida al gerente de seguridad ciudadana del distrito que deberás llenar. Paso 3. Una vez recibida tu solicitud, debes proporcionar un USB o CD para que te copien las imágenes. Si no cuentas con ninguno, puedes pagar 2 nuevos soles y la municipalidad te facilitará el CD. Y por último, el paso 4. En el plazo de 24 a 48 horas te notificarán la respuesta a tu solicitud. De ser positiva, debes acercarte a recogerlas en mesa de partes. Recuerda que las imágenes solo permanecerán 45 días en el sistema de grabación de los municipios. Listo, Sofía, entonces nos vemos un momento acá. Ok. Nos vemos, Fátima. Bueno, ya por acá. ¿Qué tal te fue, Sofi? Muy bien, la verdad, el señor Guerrero me dio mucha información sobre las cámaras de seguridad y un dato importante, por ejemplo, es que luego de tomadas las imágenes que se puedan requerir, tiene solo 45 días para solicitarlas, porque después son totalmente destruidas. En el sentido de que se borran, ¿no? Claro. He sido muy dramática con eso totalmente. Pero es importante ya saberlo, ¿no? Porque si ya pasa ese tiempo no vas a poder contar con esas imágenes. Así es. Además se colocan en lugares estratégicos, ¿no? Que pueden dar cuenta de accidentes de tránsito o de actos delictivos y sirven como evidencia para cualquier proceso de investigación que quiera hacer la policía o la fiscalía en su defecto, ¿no? Bueno, me parece fantástico. Y respecto a mi tema, tú sabes que sí puede existir un contrato no simplemente verbal, que no sea por escrito, pero tiene ahí ciertas características. Y justo mientras tú estabas haciendo tu entrevista, contacté a el estudio de abogados Torres y Torres Lara, porque tiene un especialista de Juan Carlos Benavente, que es socio principal y jefe del área justamente laboral. Así que él está en camino, ya voy a ir a esperarlo para que nos resuelva esta gran duda que tenemos sobre los contratos y poder responderle a nuestro televidente. Sí, y va a ser importante eso del contrato verbal, ¿no? Porque Sí. qué tanta seguridad hay, cómo tengo evidencia, por ejemplo, de que realmente ha habido un acuerdo con el empleador. Eso me parece bien interesante e importante. Bueno, voy a verlo entonces y ya te cuento qué me dice y finalmente le respondemos a nuestros televidentes. Nos vemos. Listo, Sofía. Chao.
Y ya saben ustedes que nos escribió una persona y nos comentaba que ha empezado a trabajar luego de mucho tiempo por la pandemia, pero la sorpresa que tiene es que le han dicho que tendrá un contrato verbal. Y la pregunta es si es válido o no tener un contrato de este tipo. Vamos a conversar con un especialista en ese tema. Nos acompaña el doctor Juan Carlos Benavente, él es socio principal y jefe del área laboral de Torres y Torres Lara Abogados. Juan Carlos, bienvenido, ¿cómo está? ¿Qué tal, Fátima? Buenos días. Bueno, vamos a empezar respondiéndole a nuestro televidente. ¿Tiene validez un contrato verbal? Sí, por supuesto, es perfectamente válido. ¿Por qué? Porque la contratación laboral tiene como regla general que la persona ingresa a trabajar sin documento alguno. Es inscrito en la planilla, evidentemente ha pactado una remuneración con el empleador y comienza a trabajar, y el fin de la relación laboral será cuando renuncie o cuando lo despidan o eventualmente cuando fallezca, ¿no? Pero no se sabe cuándo va a concluir la relación laboral. Y esa relación laboral a plazo indeterminado no obliga a las partes a celebrar un contrato escrito, lo cual es muy diferente de que no exista contrato. Sí existe contrato, pero no existe un documento escrito. Es decir, esta persona está contratada por esta empresa y no tiene un fin porque no hay un documento que así lo establezca. El ingreso del trabajador a la planilla o al registro sin firmar un documento escrito, un contrato escrito a plazo fijo, implica que su contrato es a plazo indeterminado. Muy bien, y entonces el otro tipo de contrato sería ya un contrato firmado con un plazo establecido de término. Correcto, que son los que denominan contratos a plazo fijo o sujetos a modalidad. Esos se tienen desde el arranque una fecha de inicio y se sabe cuándo va a concluir la relación laboral. Y para ese caso sí la ley exige que sean contratos suscritos, ¿no? O sea, contratos en blanco y negro. ¿Qué puntos o cláusulas debe establecer un contrato de trabajo? Cuando son escritos, lo recomendable es que, bueno, definitivamente de cara a los intereses del empleador, que se explique bien cuál es la causa objetiva de la contratación a plazo fijo, ¿no? El monto de la remuneración y si existen algún tipo de remuneraciones adicionales, como pueden ser comisiones, bonificaciones, el horario y la jornada de trabajo, el cargo que va a desempeñar el trabajador, muy importante, eventualmente las funciones. No se estila, pero sería interesante incorporar las funciones del trabajador. Un aspecto importante es incorporar cualquier ampliación del periodo de prueba que puede existir, ¿no? Todos los trabajadores están sujetos a un periodo de prueba de 3 meses. En algunos supuestos la ley permite que se amplíe el periodo de prueba. Eso debe constar por escrito. Entonces es recomendable incorporarlo en el contrato. Y nunca dejar espacios en blanco. En absoluto, por supuesto. ¿No? Porque puede uno... De hecho, el trabajador que celebra contratos a plazo fijo, que se tienen que celebrar por escrito, tiene derecho a que le entreguen una copia del contrato, ¿no? Y finalmente, precisar, para los casos que corresponda, si el trabajador va a ocupar un cargo de confianza o de dirección. Eso es también vital, porque depende mucho y está vinculado a lo que es el cese laboral. Claro, ¿no? Si es de confianza... Y la ley exige también que se incorporen en el contrato las recomendaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Claro, cuando el contrato es indeterminado, las partes también pueden celebrarlo por escrito. No es obligatorio, pero también lo pueden celebrar. Habrán algunos casos en que, no siendo obligatorio celebrar el contrato por escrito, es lo más recomendable, ¿no? Supongamos, para satisfacer los intereses del empleador, quiero contratar a plazo indeterminado, pero quiero establecer ciertas cláusulas especiales. Quiero ampliarte el periodo de prueba, tiene que constar por escrito. Entonces ahí lo recomendable es que sea por escrito. Muy bien, vamos a hacer una breve pausa y continuamos conversando sobre los contratos laborales. Ya volvemos. En realidad la preocupación del trabajador no es tanto si le hacen firmar o no un contrato, sino si es registrado en la planilla de manera inmediata. Esa es en realidad la mayor preocupación que debe tener un trabajador. De hecho, la ley exige que el trabajador sea inscrito en la planilla desde el primer día hábil
del trabajo. María Rostrovsky fue una de las historiadoras más destacadas del Perú. Ella nació el 8 de agosto de 1915. De padre polaco y madre puneña, esta ilustre barranquina escribió dos de los libros fundamentales para entender el estado inca, Historia del Tahuantinsuyo y Pachacútec. Ocupó el puesto de directora del Museo Nacional de Historia. Obtuvo numerosos reconocimientos por su labor y trayectoria realizada. En el 2012, el Ministerio de Cultura del Perú la distinguió como Personalidad Meritoria de la Cultura. Estamos de regreso aquí en Caso por Caso hablando de un tema muy importante, el contrato laboral. Una televidente nos preguntaba si es que es válido un contrato verbal y ya nuestro especialista nos ha dicho que sí. Seguimos conversando con el doctor Juan Carlos Benavente, socio principal y jefe del área laboral de Torres y Torres Lara Abogados. Bueno, entonces, ¿cuál es el plazo para firmar un contrato? Antes de empezar mis labores, ¿tengo que firmarlo o puedo empezar a trabajar y en un plazo determinado firmarlo recién? Muy bien. A ver, en una situación normal, común y corriente en el que un trabajador ingresa a laborar a un centro de trabajo, en realidad la preocupación del trabajador no es tanto si le hacen firmar o no un contrato, sino si es registrado en la planilla de manera inmediata. Esa es en realidad la mayor preocupación que debe tener un trabajador. De hecho, la ley exige que el trabajador sea inscrito en la planilla desde el primer día hábil del trabajo. Ok, entonces, para que los que nos están viendo, yo empiezo a trabajar y ese mismo día yo ya debo ingresar a la planilla. Exacto. Independientemente si firmé o no. Exacto. Ese es un deber del que contrata. Así es. Y ese acto de la inscripción genera que se emita una constancia de alta del trabajador en la nómina o en la planilla del empleador. Y eso ya demuestra que comienza la relación laboral. ¿De acuerdo? Y bueno, si no existe contrato escrito, el trabajador estará tranquilo porque será una relación a plazo indeterminado. Claro, que es lo que no sabemos, ¿no? Y siempre estamos con miedo, queremos el contrato, porque no conocemos esta información. Ahora, en esos tiempos de modernidad, de Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram y todo lo demás, es válido, es decir, yo hago un contrato verbal y en el WhatsApp mi jefe me establece más o menos las condiciones. Pero luego estas condiciones van cambiando, mi jefe me exige otras cosas, otros horarios, y yo digo, oye, pero no hemos quedado en esto y mi jefe no lo quiere reconocerlo. Y yo tengo esta información en el WhatsApp. ¿Me sirve como trabajador para que se cumplan mis derechos? De hecho, los mensajes que pueden existir en WhatsApp o en algún otro tipo de mensajería son plenamente válidos y tienen mérito probatorio, tienen fuerza probatoria. Entonces, si yo demuestro que las condiciones de mi relación laboral fueron pactadas de esa manera, porque van a constar por escrito, no obstante que no hay un contrato escrito a través de WhatsApp, si yo demuestro que esas son las que pacté, no tengo por qué someterme a que me reduzcan la remuneración, claro, ¿no? Me cambien el día de descanso semanal que yo había pactado, los horarios. Entonces, de hecho, sirve como un medio de prueba, ¿no? Y cuando hay un incumplimiento, ya sea por el contrato verbal o escrito, ¿a dónde debemos acudir como trabajadores? La SUNAFIL, que es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, es la autoridad que depende del Ministerio de Trabajo, que defiende los derechos de los trabajadores, ¿no? Cualquier tipo de incumplimiento, si es un incumplimiento menor, lo mejor es siempre tratarlo internamente con la Oficina de Recursos Humanos, y si la empresa o el empleador no reacciona, pues hay que acudir a la autoridad, ¿no? Específicamente a SUNAFIL. ¿Y qué es lo que hacen? ¿Envía un inspector, alguien que vea qué es lo que sucede, o basta con las evidencias que uno pueda mostrar? No, de hecho se generan inspecciones. El inspector hace una visita al centro de trabajo, hay un procedimiento que se sigue, se levanta un acta de información, se citan a comparecencias a los empleadores para que entreguen diversa documentación. Hay todo un procedimiento que deriva eventualmente en un procedimiento sancionatorio posterior, ¿no? Porque hay una etapa previa que maneja el inspector, que es la investigación, por denominarlo así, y luego
Si ese inspector emite un informe en el que considera que existe una infracción que amerita una sanción, se inicia ya un procedimiento sancionatorio de doble instancia. Y finalmente, ¿cuáles serían las recomendaciones para todos los trabajadores que nos están viendo y que algunos están tan agradecidos porque han encontrado trabajo luego de la pandemia y se olvidan de las cosas importantes, ¿no? Porque ya tengo trabajo, pero ¿cuáles serían esas recomendaciones finales? Lo principal es tener la certeza y la seguridad de que el trabajador ha sido incorporado en la planilla. Vale decir, tener su constancia de alta de haber sido ingresado en la planilla. El contrato puede ser algo importante, pero no es lo central. Lo medular es tener la tranquilidad de que uno ha sido contratado de manera formal, y eso lo da el alta. Bueno, le agradecemos muchísimo al doctor Juan Carlos Benavente, socio principal y jefe del área laboral de Torres y Torres Lara, abogado. Nosotros ya volvemos con más aquí en Caso por Caso. Listo, Sofía, por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? Bueno, si era cierto lo del contrato verbal, ¿ah? Tiene validez. Y sabes que algo interesante es que lo que me dice es que mucha gente piensa que porque es un contrato verbal y el empleador no cumple, no tienes los mecanismos necesarios para quejarte ante el Ministerio de Trabajo. Pero sí, ya sea un contrato verbal o un contrato por escrito, tienes ese derecho como trabajador. Y puedes poner como evidencia a las personas que trabajan contigo y sobre todo los acuerdos a los que uno llegó finalmente con la persona que nos ha contratado, ¿no? Claro, y además debe haber algún tipo de evidencia, por ejemplo, registro de asistencia al lugar de trabajo o lo que puedo haber remitido en cuanto al día a día. Sí, sí, o sea, hay mucha evidencia, así que creo que es importante saberlo. Hay contratos por escrito, es lo recomendable, es lo que me ha dicho el especialista, pero también un contrato verbal tiene validez y si no cumplen con nosotros podemos denunciarlos ante el Ministerio de Trabajo y solicitar la visita de un inspector. Entonces el inspector, cuando vaya a tu centro de labores, va a verificar, va a conversar con tus compañeros y ahí se va a dar cuenta que sí hay una relación laboral que fue verbal, pero que existe una relación laboral. Bueno, y con respecto a Barranco, recuerdas que te había comentado que me interesa este tema, hay un aplicativo que es Barranco Denuncia Virtual. Entonces, los visitantes de Barranco o quienes viven en esta localidad tienen la posibilidad de reportar algunos hechos. Sobre todos estos detalles voy a conversar con Osvaldo Hernández. Él es gerente de Seguridad Ciudadana. Ya me dijo sí a la entrevista, así que voy a contactarlo vía Zoom. Yo voy a responder, acá tenemos un montón de mensajes y voy a ver la lista de los demás casos porque hay muchas cosas por resolver. Muy bien, nos encontramos un ratito. Voy a la entrevista. Suerte, Nos vemos, chao. Es uno de los países con la mayor victimización personal de las Américas. Es decir, hay un gran porcentaje de personas que son víctimas de delitos en el último año. Por eso es importante conocer la respuesta que se está dando desde distintas ciudades de nuestro país. Hoy vamos a hablar del caso particular de Barranco, por lo que tenemos la presencia de Osvaldo Hernández, gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Distrital de Barranco. ¿Cómo está, señor Hernández? Bienvenido a Caso por Caso. Bien, señorita, y buenas tardes, y agradezco a su medio por permitirnos llegar a los vecinos, especialmente de Barranco. Muchas gracias. Cuéntenos un poco sobre la situación de Barranco en cuanto a seguridad ciudadana, quizás cuáles son los lugares en los cuales hay mayor recurrencia de delitos o reportes. Nosotros venimos operando ahorita
en Barranco, que tiene una población aproximadamente de 34.000 personas, y tenemos 10 unidades móviles. 10 unidades móviles con 98 efectivos de serenazgo. También tenemos 42 efectivos en el centro de control de operaciones. Y mayormente nosotros tenemos una parte del distrito, que es una zona caliente, que es Escalana, Venegas y La Marquita. Mi gerencia ve lo que es el aspecto de seguridad ciudadana, también de fiscalización y también vemos el tránsito. Cuéntenos un poco, en este desarrollo que usted va a comentar, ¿cuál es la respuesta que tiene la Municipalidad de Barranco ante los hechos delictivos? ¿Qué servicios está implementando? También hace un mes y medio, aproximadamente el 24 de junio, se instaló aquí la estrategia multisectorial Barrio Seguro, en la cual nos ha permitido reforzar el personal policial acá en Barranco, vinieron 26 efectivos, lo que nos permite hacer un patrullaje preventivo disuasivo de la Policía Nacional de 7 de la mañana a 15 horas y de 15 horas a 19. A las 19 horas se inicia un patrullaje con ese personal, un patrullaje integrado que le hicimos acá. Sube ese personal policial a las unidades móviles de serenazgo, que tenemos 10, y con eso hacemos el patrullaje integrado a nivel de todo el distrito. Entonces tenemos, como le digo, la estrategia multisectorial Barrio Seguro, tenemos los convenios del Ministerio del Interior, tenemos el Serenazgo Sin Fronteras. Con este Serenazgo Sin Fronteras nos permite a nosotros hacer acciones de prevención y de combate del delito en todas sus formas y modalidades, tanto en los distritos de Chorrillos, Turco y Miraflores, en donde hacemos el patrullaje sin fronteras. Entonces, todo ello nos permite a nosotros avisorar ese cuatrinomio de personas, los empresarios, los vecinos con sus ojos vigilantes, el personal de la municipalidad a través de serenazgo, de fiscalización, de tránsito, y también el personal policial. Esos cuatro entes nos permiten a nosotros hacer una acción coordinada, una acción que hace una presencia disuasiva en todo lo que es nuestro distrito. Bueno, señor Hernández, vamos a seguir conversando sobre lo que ustedes están desarrollando y sobre todo en referencia a Barranco Denuncia Virtual, que entiendo es un nuevo programa que también ustedes están implementando, pero tenemos que hacer una pausa y volvemos con mucho más aquí en Caso por Caso. Barranco Denuncia Virtual es un aplicativo que maneja la Municipalidad de Barranco a través del Centro de Control de Cámaras, en donde algunos vecinos, ante una situación que se les presente, denuncian, identifican con su DNI, su nombre completo y su teléfono. Seguimos aquí en Caso por Caso, estamos hablando con Osvaldo Hernández, él es gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Distrital de Barranco. Y antes de la pausa, señor Hernández, le hacíamos la consulta sobre Barranco Denuncia Virtual. Cuéntenos un poco sobre esta alternativa que tienen los ciudadanos y ciudadanas barranquinos. Gracias por la pregunta. Mire, Barranco Denuncia Virtual es un aplicativo que maneja la Municipalidad de Barranco a través del Centro de Control de Cámaras, en donde algunos vecinos, ante una situación que se les presente, denuncian, identifican con su DNI, su nombre completo y su teléfono. Entonces, a través de esa coordinación, por decirle, si se trata de una poda de árboles, nosotros tenemos la gerencia de servicios a la ciudad, donde inmediatamente ellos reciben la solicitud del vecino
y mandan su personal y solucionan el tema. Una vez que el tema está solucionado, nosotros llamamos al vecino y hacemos el seguimiento hasta que solucionamos el problema de los vecinos. ¿Qué otras denuncias se reciben en ese aplicativo? Tenemos, por ejemplo, los vehículos mal estacionados o vehículos en abandono, los cables descolgados, huecos peligrosos que hay en las vías públicas, infraestructura que está un poco peligrosa en la vía pública, en la basura abandonada, tenemos buzones de desagüe sin tapa, caída de árboles, de ramas y cuando hay algo que obstruye la vía pública. Como les digo, también vehículos mal estacionados que nos permiten, nosotros contamos con 2 grúas, que inmediatamente se recibe la queja, la denuncia, y inmediatamente se accionan las grúas para que pongan orden ahí en esa parte del tránsito. ¿Cuál es el procedimiento para acceder a este servicio? ¿Solamente con descargar el aplicativo o hay otra alternativa? Hay un número que es el 946-650-924. Un vecino común y corriente llama a ese teléfono y se inscribe. Dice, yo soy el vecino fulano tal, vivo en tal sitio y este es mi número. Entonces nosotros, en base a este aplicativo, ya lo tenemos reservado y también por las coordinaciones que hacemos con otras gerencias. Entonces, cuando llame ese vecino ya sabemos quién es y alertamos a la gerencia que tiene que encargarse de solucionar el tema que ha presentado. Si hay alguna situación, por ejemplo, vinculada a robos o soy víctima de otro ataque delincuencial, ¿también puedo recurrir a Barranco Denuncia Virtual? Sí, con relación a eso nosotros manejamos otros números que nos permiten, ahí mismo en el centro de videovigilancia, enfocar el lugar para tratar de prevenir que el hecho se consuma. Alertamos a nuestras unidades móviles que llegan inmediatamente al punto. En ese punto vemos por dónde puede salir el agresor, en este caso el delincuente, y vamos cerrando en otras calles a través de las cámaras de vigilancia. Entonces, estos teléfonos que tenemos nosotros es el 946-650-924, ya le dije antes, y también el 989-463 y 544. Todo este esfuerzo que hacemos nosotros con los empresarios, los vecinos, la Policía Nacional y los efectivos de serenazgo, de fiscalización y tránsito de la Municipalidad de Barranco nos permiten a nosotros tener, no alegremente nosotros podemos decir esto, pero sí nos permite darle tranquilidad y seguridad a los vecinos de Barranco. Señor Hernández, por último, por favor, reitere la manera como podemos acceder a Barranco Denuncia Virtual, el número a comunicarnos. Aprovecho su medio para hacer conocer a los vecinos de Barranco y a otros vecinos que estén de paso por A o B, por este distrito emblemático. Tenemos Barranco Denuncia Virtual, es un aplicativo que lo pueden hacer llegar al 946-650-924. 946-650-924 también tiene WhatsApp. Entonces nos hacen conocer y nosotros inmediatamente, gustosamente, y también porque nuestro compromiso de darle tranquilidad y seguridad a la población, acudimos inmediatamente a través de nuestras unidades móviles, a través de nuestro personal y también asegurando las escenas mediante las cámaras de videovigilancia. Muy bien, muchas gracias, señor Hernández, y seguramente en alguna otra oportunidad estaremos conversando. Muchas gracias.
al final del programa y es momento de decirle a nuestros televidentes, por ejemplo, que las cámaras de seguridad se han instalado en los últimos años en multitud de espacios, ya sean públicos o privados. Estas permiten la grabación continua de ciertas zonas con el objetivo de reducir la criminalidad debido a su efecto disuasorio o que sus imágenes sirvan como prueba de un delito que se ha producido en las inmediaciones y que ha sido registrado por ellas. Los videos pueden ser solicitados directamente al municipio dando cuenta de las razones y adjuntando la denuncia hecha ante la policía. También puede ser requerida por esta como evidencia de un accidente o acto delictivo. Es gratuito, salvo se requiera un promedio de 2 nuevos soles por el costo del civil. Recuerda que es importante fijarte en todas las cláusulas como el horario, la remuneración, el tiempo de vacaciones y la duración del contrato. Y nunca, por ningún motivo, firmes un contrato con espacios en blanco o sin rellenar. El contrato de trabajo es el acuerdo entre las dos partes, la empresa y el trabajador, y los vincula legalmente y además tiene como fin brindar seguridad y protección jurídica a cada uno de los que intervienen en esta firma, es decir, la empresa y el trabajador. La Municipalidad de Barranco, ubicada en Lima, implementa un nuevo servicio, Barranco Denuncia Virtual, con el objetivo de atender las solicitudes de urgencias e incidencias del distrito, la cual pone a disposición de todos los barranquinos para atenciones inmediatas donde los vecinos podrán hacer llegar sus denuncias. A través de esta plataforma se tendrá un registro de las alertas más reportadas por la ciudadanía, las cuales serán atendidas directamente por las oficinas encargadas según el tema. Además, servirá para actualizar los datos de cada vecino, quienes harán conocimiento de la problemática de su zona y así trabajar de manera conjunta por la mejora del distrito. Y así terminamos. Recuerden que nuestro correo es casoporcaso@irtp.gov.pe. Nos encontramos en el próximo programa, siempre aquí en Caso por Caso. ¡Chao!